Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Centeno y el día de hoy vamos a cubrir varios capítulos en matemáticas y empezaremos con el capítulo 6, donde hablaremos de porcentajes. Comenzaremos por hablar sobre cómo convertir porcentajes en fracciones. Los porcentajes, fracciones y decimales son formas distintas de representar una parte del todo. Un porcentaje es un todo que está dividido en 100 partes iguales. Como todo porcentaje va a representar una porción de un todo de 100 partes iguales, entonces cualquier porcentaje podrá ser convertido en fracción simplemente si le ponemos un denominador de 100 y luego si lo simplificamos esa fracción. Por ejemplo, si tenemos 35%, ¿sí? El 35 sería nuestro todo. Entonces, para convertirlo en una fracción, simplemente lo tenemos que poner sobre un total de 100. Y nuestra fracción ahora sería 35 sobre 100. ¿Sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente simplificarlo. Tenemos, recuerden, que buscar un número que multiplicado, que podamos, perdón, dividir tanto el 35 por el 100, por ese mismo número. ¿Sí? En este caso, el 5, ¿sí? Podemos dividir 35 entre 5 y también podemos dividir 100 entre 5. ¿Sí? Si divido 35 entre 5, me va a dar 7 y si divido 100 entre 5, me va a dar 20 y entonces ya lo tenemos en su forma simplificada. Lo mismo pasa con si le quiero sacar, si quiero, perdón, convertir un 2% a una fracción. Simplemente tomo el 2 y lo pongo sobre 100 y ya está en una fracción. Ahora lo único que tengo que hacer es simplificarlo. Voy a pensar en un número que sea divisible tanto por 2 como por 100. Yo sé que el 2 pues es simplemente divisible por 1 y por sí mismo, ¿sí? Que sería 2. Entonces, y también el 100 es divisible entre 2. Entonces puedo dividir 2 entre 2 sería 1 y 100 entre 2 sería 50 y 1 sobre 50 ya sería la fracción simplificada de 2%. Ahora inténtenlo ustedes. ¿Cuál sería la fracción de un 20%? ¿O cuál sería la fracción de un 8%? Recuerden, simplemente tienen que poner el 20 sobre 100 y simplificarlo igual con el 8. Simplemente tienen que poner el 8 sobre 100 y simplificar esa fracción. Y es de esa manera que convertimos porcentajes en fracciones. Ahora, ¿qué pasaría si quiero convertir un porcentaje en decimal? También este es algo muy sencillo de hacer. Digamos que yo tengo el porcentaje de 12% y lo quiero convertir en decimal. Lo único que tengo que hacer es tomar ese 12 e imaginarme que al final hay un punto decimal, ¿sí? Ahora lo voy a mover hacia la izquierda 2 posiciones, siempre van a ser 2 posiciones. Entonces lo movería 1, 2 y ahora aquí tendría el punto decimal. Entonces, 12% convertido en decimal sería punto 12, ¿sí? Si tengo 4%, me imagino que tiene un decimal inmediatamente después del número, lo muevo nuevamente, recuerden, siempre va a ser 2 posiciones hacia la izquierda, 1, 2, quedaría aquí, y como me queda este espacio en blanco, le tengo que agregar un 0. Entonces, 4% convertido en decimal sería punto 0,4. ¿Sí? Ahora, también se puede efectuar cuando se trabajan con porcentajes que tienen decimales. Por ejemplo, si yo tengo, voy a poner una línea aquí para que sepamos que estamos hablando de otro concepto. Si yo tengo un 0,05% y le quiero quitar el porcentaje y lo quiero dejar en punto decimal, simplemente sigo los mismos pasos, excepto de que este número ya tiene un punto decimal, no me lo tengo que inventar. Entonces, es 0,05, ¿sí? Y lo tengo aún que mover 2 veces hacia la izquierda.
1, 2. Ahora mi punto decimal estaría aquí y tengo que rellenar esos espacios con 0, ¿sí? Entonces, el 0.05% convertido en decimal sería 0.0005, ¿sí? Es de esa manera que convertimos los porcentajes en decimales. Ahora, también puedo hacer lo contrario y puedo convertir un decimal en un porcentaje. Ahora lo que voy a tener que hacer es de que en vez de mover el punto decimal hacia la izquierda, lo voy a mover hacia la derecha. Digamos, les doy el ejemplo siguiente y tengo el número 0.225 y lo quiero convertir en porcentaje. Voy a tomar este punto decimal y en vez de moverlo, recuerden, en vez de moverlo 2 lugares a la izquierda, lo voy a mover 2 lugares a la derecha, de esta manera, ¿sí? Entonces ahora mi porcentaje sería 22.5%, ¿sí? Es muy sencillo convertir porcentajes en decimales y decimales a porcentaje. Ahora hablaremos del interés simple. Generalmente se obtiene interés cuando uno presta dinero o realiza alguna inversión. Ahora, esta clase de interés se le llama interés simple. El interés simple es aquel interés que se obtiene sobre el capital. El capital es la cantidad de dinero prestada o invertida. Todos los problemas de interés simple se podrán resolver aplicando la fórmula I es igual a P por R por T, ¿sí? Estas iniciales quieren decir la I será el interés obtenido, la P será el capital, la R será la tasa de interés expresada en forma decimal y T el tiempo en años en que se nos está dando para pagar este capital o este préstamo, ¿sí? Entonces, a continuación les voy a enseñar algún ejemplo de cómo se podría aplicar un problema de interés simple en el examen de GED. Este ejemplo dice, un préstamo de $500 es otorgado por un periodo de 2 años a una tasa de 5% de interés simple por año. ¿Qué cantidad de dinero se pagará en concepto de interés por este préstamo? Bueno, dada esta información tenemos lo siguiente. Recuerden la fórmula que teníamos para sacar el interés simple es I es igual, aquí lo pongo, es igual a P por R por T, ¿sí? Ahora, dada la información que nos dieron, sabemos que el capital, que es P, ¿sí? Es de $500, ¿verdad? Este era nuestro número. Ahora, tenemos el tiempo también, porque este préstamo se dio a 2 años, entonces T de tiempo es igual a 2. Y finalmente también tenemos la tasa que está representada por la R, ¿sí? Es un 5%. Ahora tenemos que poner en puntos decimales. Recuerden que para hacer esto simplemente teníamos que pretender que era el 5 punto decimal y movemos ese punto decimal 2 veces hacia la izquierda. 1, 2, ahora aquí tenemos nuestro punto decimal y relleno. Entonces, la R o la tasa en puntos decimal sería 0.05. Una vez que tengo ya los números, ahora lo único que tengo que hacer es simplemente ponerlo en mi fórmula y esta era I, el capital eran 500, el tiempo es 2 años y la tasa es 0.5%. Si efectúo esta ecuación, entonces entiendo que el interés será 50, ¿sí? Y esta es la forma en que se resuelven los problemas de interés simple. Ahora pasaremos al capítulo 8 y hablaremos de probabilidad. Ahora les voy a decir rápidamente las reglas más importantes sobre las probabilidades. La primera es que nunca va a poder ser
un número inferior a 0 o superior a 1, porque estamos pensando que el 1, ¿sí? Sería como el 100%, ¿ok? Y pues el 0 sería 0%. Entonces, 1 sería como un entero y lo vamos a tomar como 100%. Entonces, los números nunca van a poder ser inferior a 0 o superior a 1. Y puede ser representada por una fracción, decimal o porcentaje. A continuación les voy a dar un ejemplo de cómo se trabaja un problema de probabilidad. Este ejemplo dice, el departamento de contabilidad de una empresa grande tiene 45 empleados varones y 100 empleadas mujeres. Si se elige un empleado al azar para recargar la fotocopiadora, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea un hombre? Bueno, entonces, con este problema entendemos que el suceso que debe ocurrir es que una persona del grupo seleccionada al azar sea un hombre. Sabemos que hay 45 varones y entonces son 45 las posibilidades de que ello suceda, ¿verdad? Sabíamos que son 45 hombres y sabemos que son 100 mujeres. Entonces, en total de empleados tenemos 145 empleados, ¿sí? Ahora, este total es los empleados que también incluyen las mujeres. Ahora, como cada empleado tiene una posibilidad igual de ser elegido, entonces 145 va a representar el total de los resultados por sí posibles. Entonces, era 145 porque este es el total, pero lo que queremos ver es cuántos hombres, ¿verdad? Entonces serían 45 sobre 145, ¿sí? Ahora, lo que puedo hacer es, puedo efectuar esta operación. Puedo dividir 45 entre 145. Si divido estos dos números, mi resultado será 0.31. Pero cuando me están pidiendo la posibilidad, lo mejor es dar este número en un porcentaje. Ahora recuerden, cuando tenemos un número decimal y lo queremos convertir a porcentaje, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es mover ese punto decimal 2 veces hacia la derecha, de esta manera. Entonces ahora mi resultado es 31%. Entonces, el resultado de este problema es de que los hombres tienen un 31% de posibilidad de ser escogidos para que sea los que cambien recargue la copiadora. Ahora pongamos atención al siguiente ejemplo. Este es más complicado y les llamamos a probabilidades compuestas. Las probabilidades compuestas es cuando dos sucesos ocurren al mismo tiempo o uno a continuación del otro. Y entonces se le dice que se intersectan. Algunas veces cuando los sucesos son independientes, las probabilidades de que se intersecten pueden simplemente calcularse multiplicando la probabilidad de cada uno de los sucesos. Ahora, si la probabilidad del primer suceso va a afectar la probabilidad del segundo, entonces se aplica un proceso distinto. En el siguiente ejemplo, ¿sí? Que tenemos, dice, en una bolsa hay 10 canicas rojas y 12 canicas verdes. Si seleccionamos una canica al azar, la, volve, la volvemos a colocar en la bolsa y seleccionamos a continuación otra canica al azar, ¿cuál es la probabilidad de que en la primera selección la canica sea roja y que en la segunda sea verde? Bueno, entonces tenemos que identificar los sucesos concurrentes. Vamos a encontrar la probabilidad de seleccionar una canica roja, ¿sí? Sabemos que hay 10 canicas rojas, ¿verdad? Y, y tenemos 12 verdes. Entonces, cuando tenemos esos dos números juntos, ¿sí? Estas son la de arriba son las rojas y la de abajo son las verdes. Ahora, cuando tenemos las dos cantidades, sabemos que en total hay 22 canicas. Entonces, de las rojas son 10 de 22, ¿verdad? Y de las verdes son 12 de 22, ¿sí?
Les voy a poner aquí una R de roja y una B de verde, ¿sí? Ahora, ya sé que hay 10 rojas de un total de 22 y que hay 12 verdes de un total de 22. Ahora, para hacer esto más simple, voy a simplificar mi fracción, la voy a hacer más pequeña. Sé que el número de arriba lo puedo dividir entre 2, ambos números para simplificar mi fracción, entonces eso me daría 5 y 22 entre 2 sería 11. ¿Sí? Ahí ya está mi fracción simplificada. Voy a hacer lo mismo con la de las verdes, también es divisible entre 2, entonces 12 entre 2 es 6 y otra vez 22 entre 2 es 11, ¿sí? Ahora sí ya tengo mis fracciones simplificadas. Ahora voy a encontrar la probabilidad de que ocurran los dos sucesos independientes. Y para hacerlo, simplemente voy a multiplicar estas dos fracciones, ¿sí? La probabilidad del primer suceso, que es el rojo, por la probabilidad del segundo suceso, ¿sí? Entonces, prácticamente digo 5 sobre 11 por 6 sobre 11. Si recuerdan, para hacer una multiplicación de fracciones, lo único que tenemos que hacer es multiplicar de lado a lado. 5 por 6 sería 30, ¿sí? Y también hacemos lo mismo en los de abajo, que sería 11 por 11, sería 121, ¿sí? Ahora voy a sacar el número decimal, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es dividir 30 entre 121. Eso me da un total de 0.248, ¿sí? Y esa sería mi respuesta, ¿sí? Esa es la probabilidad, un 0.248 de que sea lo que me estaban preguntando, la probabilidad de que la primera vez sea una canica roja y que la segunda sea una canica verde. Aquí lo tenemos. A continuación hablaremos del capítulo 10, las expresiones algebraicas, y empezaremos con los tipos de expresiones. Primeramente tenemos la expresión lineal. Esto se refiere a que los términos se suman o se restan y todas las variables tendrán un exponente igual a 1. Si el exponente no está visible, si ustedes no ven un exponente, entonces de todas formas vamos a saber que es 1, tal como en estos ejemplos. En estos dos ejemplos tenemos primeramente 5x más 2, ¿sí? En los términos se están sumando, ¿sí? Y el exponente de x no está visible, pero es 1. Sabemos que va a ser 1. Igual pasa en 2y a menos 10. En los términos se restan, tenemos y y tenemos el exponente de y va a ser 1, ¿sí? Aunque no es visible. Sabemos de que no va a ser visible, pero siempre va a ser 1. Esa es la expresión lineal. La siguiente que tenemos es la expresión polinómica. En la expresión polinómica o los polinomios son expresiones en las que los términos pueden sumarse o restarse y cuyos exponentes pueden ser cualquier número entero positivo. Recuerdan que en la expresión lineal era el exponente iba a ser siempre 1. En la expresión polinómica van a ser números enteros. Puede ser cualquier número siempre y cuando sean positivos, ¿sí? Ahora, las expresiones lineales son una forma particular de polinomios. Tenemos estos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 2x y vean cómo el exponente es un número entero positivo, 2. Lo mismo pasa aquí. Tenemos exponente 4, es positivo. Tenemos exponente 2, es positivo. En esta tenemos un exponente 1, ¿sí? Estas son expresiones polinómicas porque los exponentes van a ser números enteros positivos, ¿ok? La siguiente y última que tenemos son las expresiones racionales. En las expresiones racionales van a estar en forma de fracciones y van a contener un polinomio, ya sea en el numerador o en el denominador. Estos son algunos ejemplos. Vean cómo está en forma de fracción, 1 sobre x, ¿sí? Y tenemos un polinomio en el
denominador. En el siguiente, x menos 5 sobre 2 es una fracción y tenemos un polinomio en el numerador, x menos 5. Y tenemos, finalmente tenemos y al cuadrado más 5 sobre y, disculpen, este fue un error, debería de ser al cuadrado menos 1. Otra vez en forma de fracción y en esta tenemos polinomios tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, cuando lo vemos en forma de fracción, vamos a saber que es una expresión racional. Ahora les voy a enseñar en las siguientes diapositivas, les voy a enseñar algunos ejemplos de cómo podemos trabajar con diferentes expresiones algebraicas. En este primer ejemplo vamos a obtener un valor si reemplazamos los variables por números, ¿sí? En este ejemplo que les estoy dando, nos están preguntando que evaluemos la expresión 3x al cubo más 5x al cuadrado menos 10. Ahora nos están diciendo que el valor de x va a ser 2. Entonces, lo que prácticamente me están diciendo es de que cada vez que yo vea la letra X, en vez de ponerle X, la voy a reemplazar por el número 2. Entonces, nuevamente, la ecuación dice 3x al cubo más 5x al cuadrado menos 10. Entonces, me están diciendo que x va a ser igual a 2. Entonces, lo que voy a hacer es de que yo cada vez que encuentre la x, la voy a sustituir por el 2. Entonces, sería 3 por 2 al cubo más 5 por 2 al cuadrado menos 10. Entonces, primero, si recordamos nuestro orden de operaciones, primero van a ser los exponentes. Sería 2 al cubo. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar el 2 3 veces, ¿verdad? Entonces, es 2 por 2 son 4, por 2, 8. Entonces, es 3. Y el número ahora, en vez de 2 al cubo, es 8. Más 5 y hago el exponente. Me está diciendo que voy a multiplicar el número 2 por sí mismo. ¿Cuántas veces? 2 veces. Entonces es 2 por 2 es 4 menos 10. Ahora empiezo a resolver, ¿verdad? Yo sé que 3 por 8 es 24 más 5 por 4, 20 menos 10. Y finalmente ya hago toda la operación. Sería 24 más 20, serían 44 menos 10, serían 34. Entonces, ese sería mi resultado. Esto es cuando obtenemos el valor reemplazando el variable. El variable sería ya sea X, Y o cualquier letra que nos den. A eso le llamamos variable. Y nos están dando el número por el que debemos de reemplazar ese variable. En este caso era 2, pero puede ser cualquier número para cualquier variable. Algo más que me pueden pedir que haga con las expresiones algebraicas es una combinación de términos semejantes. Los términos semejantes son los términos que tienen la misma variable y el mismo exponente. Si tienen la misma variable y mismo exponente, entonces pueden ser combinados ya sea por medio de una suma o resta de coeficientes. Miren el siguiente ejemplo. Tenemos el 3x al cuadrado menos 4x más 2x al cuadrado menos 1, ¿sí? Si yo veo esta ecuación, me doy cuenta de que todas las variables son x, ¿sí? Entonces, todas las puedo combinar. Bueno, en su excepción, porque algunas de estas variables tienen exponente y otras no. Si vemos la 3x al cuadrado, este sí tiene un exponente y este también tiene un exponente. Sin embargo, el negativo 4x no tiene exponente, por lo tanto, no voy a poder combinar ese. Voy a poder nada más combinar el 3x al cuadrado y el 2x al cuadrado. 3x al cuadrado más 2x al cuadrado es 5x al cuadrado.
Como no puedo combinar el negativo 4x con nada, lo dejo igual, ¿sí? Y tampoco el negativo 1 lo puedo combinar con nada porque no hay otro igual, se queda igual. Y este sería la forma en que simplificaría esta ecuación, ¿sí? Ahora, también se pueden presentar ejemplos más complicados como el que les voy a enseñar a continuación. Voy a poner una línea en medio para que no nos confundamos entre los números, ¿sí? Y miren el siguiente ejemplo. Tengo 5x y luego tengo, negativo 6, abro paréntesis, x más 2, cierro paréntesis. Si me piden que simplifique esta ecuación, entonces voy a tener que usar mi orden de operación. Recuerdan que mi orden de operación era PEMDAS, paréntesis, exponentes, multiplicación, división, sustracción y adición y sustracción, perdón. Entonces voy a tener que emplear ese mismo modelo para simplificar esto. Tengo paréntesis, pero dentro del paréntesis tengo x más 2, no le puedo hacer nada, no los puedo combinar, no los puedo sumar, multiplicar, nada, porque tengo un variable y tengo un número entero, no les puedo hacer nada. El siguiente sería la E de exponentes. No tengo ningún exponente en este, así que me paso a la siguiente, que sería la multiplicación. Recuerden que cuando tenemos paréntesis significa que es multiplicación. Entonces voy a multiplicar el negativo 6 por x y el negativo 6 por 2, ¿sí? Entonces bajo el 5x, lo dejo igual, y digo negativo 6 por x sería negativo 6x. Negativo 6 por 2 sería negativo 12, porque cuando multiplico un positivo por un negativo, siempre va a ser un negativo, ¿sí? Ahora sí, esta sería mi nueva ecuación. Todavía la puedo simplificar porque yo aquí veo que tiene la variable x y la variable x, y las dos tienen un exponente de 1, ¿verdad? Aunque no lo vemos sobre la x, sabemos que es el 1. Entonces, ahora sí, puedo combinar estos dos. 5 y negativo 6, ¿sí? Cuando tengo un positivo como el 5 y tengo un negativo como el 6, ¿sí? Y sea suma o resta, los voy a tener que restar. Siempre voy a tener que restar cuando tengo un positivo y un negativo. Y me voy a quedar con el signo del más grande. Entonces, 5 menos 6, voy a restar el 6 menos 5, sería 1, y me voy a quedar con el signo del más grande, que es el 6, sería negativo 1x. Cuando tenemos este caso, no tenemos que poner el 1, ¿sí? Simplemente podemos poner negativo x, ¿sí? Y a este yo ya no le puedo hacer nada, al negativo 12, ¿sí? Porque no lo puedo combinar con nada. Entonces simplemente lo dejo así. Entonces este sería mi resultado de cómo simplificar la ecuación de arriba. Ahora hablaremos de la multiplicación de términos simples. Cuando se multiplican los términos simples, simplemente multiplicamos primero los coeficientes y luego sumamos los exponentes si las variables son las mismas. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos 3x al cuadrado por 2x, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hacer es, primeramente, tenemos que multiplicar los coeficientes. El primer coeficiente es 3 y el segundo coeficiente es 2. Entonces, simplemente voy a decir 3 por 2 es igual a 6. Las variables, tenemos x, se quedan igual. Sin embargo, una sí tiene un exponente y la otra, pues también tiene un exponente, porque aunque no dice, sabemos de que si no tiene un exponente, significa que es 1. Entonces, tomamos el 2 más 1. Entonces, mi resultado sería 6x, 2 más 1, 3. 6x al cubo sería mi resultado. Finalmente tenemos un ejemplo un poco más complicado de multiplicación, y es la multiplicación de dos binomios. Un binomio es prácticamente un polinomio de dos términos. Veamos el siguiente ejemplo. Si tengo la ecuación 3x más 1 por
x menos 2 igual, ¿sí? Si me están pidiendo que haga esta ecuación, vean cómo tengo un polinomio de 2 términos aquí y otro polinomio de 2 términos aquí. Para resolver tendría que hacer lo que le llamamos propiedad distributiva. Propiedad distributiva es cuando yo tomo mi primer término y lo multiplico por y luego este mismo lo multiplico por Luego tomo mi segundo término, voy a cambiarle de color, que sería Permítanme, déjenme le cambio el color para que veamos la diferencia. Perdón, que sería y lo voy a multiplicar también por y luego por ¿sí? Ahora vean cómo va a funcionar esto. Voy a tomar, como dije, la 3x y lo voy a multiplicar por cada uno de los de los números en mi segundo polinomio. Y voy a decir 3x por x sería 3x al cuadrado, porque recuerdan que tengo, aunque no diga el exponente, si no dice el exponente es 1, y cuando multiplicamos los exponentes simplemente los sumamos. 1 más 1 es 2. Ahora tomo 3x por 2 es por negativo 2, perdón, porque veamos que ahí tenemos el negativo, sería negativo 6x, ¿sí? Ahora voy a tomar los los que subrayé en rosa. Voy a decir 1 más x sería 1x, ¿verdad? O simplemente x. Y luego voy a tomar el 1 y lo voy a multiplicar por negativo 2. Recuerden que cuando multiplico un positivo por un negativo, siempre va a ser negativo. 1 por 2, 2, ¿sí? Ahora ya que tengo mi ecuación de esta manera, entonces voy a simplificarla, voy a combinar esos términos que sean iguales por exponente y por sus variables. En este caso, todos tienen la variable x, pero no todos tienen el mismo exponente. Sin embargo, yo veo que el negativo 6x y el x tienen el exponente de 1, ¿verdad? Entonces, como el A3x al cuadrado no lo puedo combinar con nada más porque no hay otro x al cuadrado, se queda igual. 3x al cuadrado, ¿sí? Estos sí los puedo combinar porque el 6x, el negativo 6x y la x lo puedo combinar porque los dos tienen el exponente de 1. Tengo un negativo y tengo un positivo. ¿Qué pasa cuando tengo positivo y negativo? Voy a restar, ¿verdad? Y me voy a quedar con el símbolo del número más alto. 6 menos 1 sería 5 y como el 6 es más alto sería negativo 5x. Al negativo 2 no le puedo hacer nada, no lo puedo combinar con nada más porque no hay otro número semejante, entonces lo dejo igual. Ahora sí, aquí tengo mi resultado, ya no lo puedo simplificar más, ya no puedo resolver más porque cada uno tiene un exponente diferente. Entonces, esto es lo último que puedo hacer con esto. ¿Ok? Espero que no les haya sido muy difícil. Recuerden, por favor, revisen las diapositivas que están, vienen más explicadas, vienen más ejemplos, ¿sí? Que les van a ayudar más. Por favor, no duden en mandarme un email o comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta y si necesitan con estas diferentes clases que les he estado tratando de enseñar, los diferentes tópicos en matemáticas. Muchas gracias y hasta luego.